Hoy es septiembre 19 del año 2021. El viernes 19, exactamente hace 5 años y un mes, viernes 19 de agosto del año 2016, tuve un colapso o como llaman un estrellón en mi sistema, no sé si inmunitario o hormonal. En todo caso fue un colapso bastante fuerte en mi salud, el cual se conoce como síndrome post-finasterida. Yo en ese entonces tenía 27 años, hoy ya tengo 31 años. Han sido 5 años experimentando y combatiendo con este trastorno que es, dicen, relativamente raro. Ahora hay que ver realmente cuáles son las verdaderas cifras, pero muchas de las personas que toman esa droga pues tienen que lidiar después con una serie de trastornos muy difíciles para cualquier hombre. Esta droga me la recetó el dermatólogo, más o menos en el año 2014, yo le calculo. Realmente no tengo un registro exacto de cuánto tiempo o en qué momento fue que me la recetaron, pero recuerdo que en el consultorio yo ah, pedí una cita. Tendría así unos 24 años o algo así, 25 años quizás. Pedí una cita para porque noté que estaba perdiendo el cabello y en un acto de vanidad quizás fui ah, y consulté a ver qué procedimientos habían disponibles para pues frenar o al menos postergar un poco esta caída. Y fue entonces cuando ese doctor me ofreció una, un producto se llamaba finasterida, unas pastillas, concretamente unas pastillas. Me hizo la orden, yo le pregunté en ese momento si había o no había algún efecto colateral de tomar eso. Me dijo que no había nada, absolutamente nada, que tranquilo, simplemente me las tomaba y detenía pues, la caída. De todas maneras, recuerdo muy bien que cuando salí del consultorio iba caminando para tomar el transporte público y bueno, me quedó sonando ese tema, de ese medicamento, entonces consulté en internet, busqué el nombre ah, por Google y me di cuenta que pues lo que me había dicho esta persona era falso. Realmente sí hay una cantidad considerable de efectos secundarios, efectos que se ligan principalmente al, como al aparato reproductivo masculino y a la potencia sexual, a la libido como tal. Eh, Habían reportes de personas que pues esta droga prácticamente les diezmó por completo, les acabó con la libido y bueno, otros trastornos que me bastó solo con esa pequeña búsqueda en el trayecto a tomar el transporte colectivo para decidir de manera absoluta que no iba a tomar esta medicina. Y digo medicina entre comillas porque realmente eso es un veneno. Es un veneno que lo hacen pasar por, por medicina. Más bien es un veneno, es un fármaco que a causa del cual muchos, muchos hombres a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta, han tenido que padecer las consecuencias. En todo caso, tomé la decisión de no tomar este fármaco. Y entre otras cosas que él me mandó, el dermatólogo, me mandó también un tónico para crecimiento capilar.
Entonces, bueno, yo lo apliqué, lo compré y me lo apliqué por un tiempo. Después también cometí el error de buscar como alternativas, entre comillas, naturales a esta finastería y encontré que hay un compuesto que venden en cualquier tienda naturista que se llama Sao Palmetto y lo que hace esta, esta hierba es que es un mecanismo muy similar al de la finastería, bloquea una hormona o la producción de una hormona que se conoce como la DHT, es digi... Bueno, ahorita no tengo exactamente la significación de esas siglas, es algo así como dihidrotestosterona, DHT, pero es como una versión más potente de la testosterona que supuestamente es la hormona responsable de la pérdida de pelo en los hombres. Entonces, ingenuamente pensé que al bloquear, pues al tomar esta alternativa, entre comillas, natural, iba a cumplir como el mismo efecto, iba a llegar a preservar mi cabello y al mismo tiempo evitar las posibles consecuencias del fármaco de laboratorio finastería. Eso fue un error muy grande porque, pues si ustedes lo piensan, uh, no sé, pensemos por ejemplo en algún compuesto químico qué sé yo, si el cianuro lo que hace es que corta con ciertos niveles en la sangre o en el sistema nervioso, eh, interrumpe cierto mecanismo, lo cual va a conducir a la muerte, pues no importa si es cianuro o si es otra cosa que usted está tomando, si esa cosa emula ese mismo proceso de bloquear ese determinado mecanismo, pues el resultado va a ser casi el mismo, prácticamente sería el mismo. Eso en ese momento entonces yo no lo tomé en cuenta, fue un descuido ya mirando en retrospectiva bastante grande. Simplemente, como les digo, pensé que iba a poder evitar el riesgo potencial del fármaco de laboratorio utilizando una sustancia natural. Pero en últimas, uh, lo que estaba haciendo esta sustancia natural era un proceso muy similar al que hace la droga. Entonces, bueno, resulta que tomé esta medicina o este compuesto natural, lo tomé alrededor de unos 2 años y medio, calculo, de manera regular o intermitente. Lo tomaba como una pastilla en las mañanas y también me aplicaba el tónico que me mandó, que me recetó el dermatólogo, ¿vale? Entonces, después de 2 años y medio, un punto de mi vida que me ocupé en bastantes cosas, retomé mis estudios universitarios, entonces uh, había terminado una pasantía en una empresa y bueno, se me mezclaron como muchas cosas a nivel profesional y académico en mi vida y se me pasó por completo tomarme esa, esa, esas pastillas, esas hierbas, y también se me olvidó por completo utilizar el tónico. Y eso duró como una semana o algo así. Y llega el día, estamos hablando ya 2000, 2016, 2016, agosto 19. Esa mañana yo entro a la ducha. Tengan en cuenta algo importante y es que en ese momento yo no estaba para nada predispuesto mentalmente a que yo estuviese expuesto a algún tipo de efectos secundarios o que estaba tomando algo que podía causar un potencial daño en mi organismo. No tenía ni idea de eso, estaba sumamente tranquilo. Es más, estaba en un momento de mi vida donde, como les digo, se acumularon muchas cosas, en general todas muy positivas,
estaba animado y llega ese día, el viernes 19 de agosto del 2016. Yo entro a la ducha y en la ducha me doy cuenta, reparo que había como una desconexión entre mi mente y pues mi miembro masculino. Había como una desconexión en la cual yo ni siquiera estimulando podía obtener una respuesta. Eso se me hizo bastante atípico, bastante anormal, porque parecía como se sentía como un miembro que estuviera ahí, pero que no me perteneciese, que no fuera propio a mi cuerpo. Algunos describen esto como si fuera como de caucho, sí, tendría allí como una extensión de caucho que no sentía nada. Y pues bueno, esto me alarmó bastante. Yo salgo de la ducha y pues sí, como que bastante inquieto, intento estimularme ya en mi cuarto y fue muy difícil. Finalmente logro llegar a un clímax que fue bastante pobre de por sí, una sensación minimizada a comparación de lo que normalmente se experimenta cuando uno llega al orgasmo. Entonces, por ese lado sí, la sensación fue mínima y aparte la cantidad y calidad del semen también fue bastante pobre porque en lo que concierne a la cantidad el volumen fue muy poco, um, unas cuantas gotas o algo así, y en la calidad la consistencia muy diferente, aguada, más similar como a la orina o algo así. Entonces, pues ya de por sí eso fue como bien atípico y algo alarmante. Entonces, bueno, ya me dirijo a la universidad y en el camino a la universidad, en ese trayecto, desde el celular empiezo a buscar acerca de síntomas o efectos secundarios de como que en ese momento no entendía bien lo que estaba pasando y lo único que se me ocurrió fue de pronto esas hierbas que estaba tomando. Entonces, pues busco síntomas sobre estas hierbas del saupalmeto o efectos secundarios y en efecto, en ese entonces, para mi sorpresa, pero hoy en día ya viéndolo en retrospectiva era algo muy evidente y era de esperarse que fuera así, y es que estas pastas o esta hierba causa efectos secundarios muy similares a la finastería, dado que bloquea también la hormona DHT. Entonces, um, pues el resultado va a ser algo prácticamente el mismo. Entonces, efectos secundarios y personas que reportaban temas relacionados con la falta de líbido, impotencia, um, disminución sí, en general como de un desorden en su aparato o en su sistema reproductor masculino. Cosa que pues para un hombre de 27 años uh, que está casi que en el pico de su actividad, era, fue en su momento pues bastante perturbador. Y bien, uh, eh, ese, esa semana, las semanas que siguieron, la situación prácticamente siguió igual. eh, Como acerca, esa desconexión de la que me refería entre la mente y ahí abajo. Aparte de eso, pienso que experimenté lo que muchos denominan como el estrellón o el colapso. Y es, en mi caso particular, fue un insomnio que
no podía solucionar con nada. Yo procuraba hacer mucho ejercicio para estar agotado en el momento de ya acostarme. Y aún así, cuando me acostaba a dormir, pasaba una hora y me despertaba sudando, sudando frío, eh, más o menos a la hora de haberme acostado a dormir y permanecía despierto el resto de la noche. Y esto se prolongó un par de semanas, un mes más o menos. Tardó en regularizarse un poco el sueño. Eh, por ese entonces, lo primero que una persona que se ve como enfrentada a eso suele hacer es consultar en internet y pedir citas al médico. Yo hice ambas cosas. Consultando en internet, lo primero que uno encuentra es una página, un foro, pienso que todavía existe, que se llama Propecia Help. Esto es como ayuda Propecia. Propecia fue o es el nombre con el cual se distribuyó este compuesto, este fármaco finasterida en los Estados Unidos. Y pues hay un foro de personas víctimas de este veneno, um, donde pues reportan lo que les está sucediendo pues es como intentan ayudarse ahí entre ellos y recuentan qué cosas han intentado, cómo les ha ido con ciertos procedimientos o etcétera. Una cosa que hay que mencionar acerca de este foro es que es, en lo general es bastante desesperanzador. Los testimonios que uno encuentra allí son como muy pesimistas. Por lo general hay varias personas que llevan muchos años, les digo 5, 10, 20 años lidiando con esta condición. Y muchos de ellos han intentado corregirla acudiendo a terapias hormonales o a otros fármacos o intentan como experimentar con su cuerpo ingiriendo otras sustancias o diferentes químicos para solucionar este problema. Y pienso que el consejo general de muchas de esas personas que están allí es esperar a que la medicina uh, o pues la ciencia reconozca esto como una patología y saquen una cura, puede ser una pastilla mágica o un tratamiento especial en el cual usted sigue este tratamiento y bueno, se cura. Entonces, bueno, en esta ahora vuelvo sobre esta página de Propecia Help, solo para resaltar que tiene como ese carácter un poco pesimista que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno está recién, se ha estrellado recién y se topa de entrada con esto sumamente inesperado. Lo primero que uno empieza a leer son estas cosas, es pues la ansiedad y la parte mental se puede afectar bastante más. Pero bueno, hay que destacar también que ellos están al menos haciendo un esfuerzo para sacar investigaciones y hacer que de alguna manera el público sea consciente como de esta de los efectos negativos que tiene esta droga. Por otro lado, fue en esos foros que unos meses después encontré otra cosa que pienso que es como un cambio radical a cómo ha de aproximarse el tratamiento para esto, pero ya más adelante hablo sobre eso. Entonces, por un lado,
revisé entonces en esos foros y por el otro lado asistí a controles médicos, pedí cita con un urólogo, una endocrinóloga y un andrólogo. Me parece que es el término este último, es como la persona que se especializa en todo lo que tiene que ver con la masculinidad y como el cuadro hormonal y el sistema reproductivo masculino. Em, Entre esos médicos me mandaron varios exámenes, paneles de sangre, paneles de hormonas, cuadros de orina, etcétera. Ah, Pienso que la totalidad de estos exámenes salieron en su momento bien, solo hubo por ahí un par de cosas un poco atípicas, eh, pero cosas importantes como la testosterona y el estrógeno salían bien. Entonces el consenso de ellos era como, no, usted está bien, uno me decía, por ejemplo, no, eso está en su cabeza, eso se le pasa, eso es estrés, eso es otra cosa. Otro reconoció que sí, que en efecto este fármaco causa en algunos pacientes problemas y que con el tiempo eso se va recuperando. Pero bueno, es importante este detalle de que el cuadro hormonal salga bien en algunas personas que les va mal, que les va muy mal con esta droga, cuando les entregan sus resultados de hormonas, les aparece completamente descuadrado su organismo y pueden ser casos más complejos que sufren de efectos secundarios más fuertes, como por ejemplo la ginecomastia, que es prácticamente cuando al hombre le crecen senos. O también hay casos donde se reporta disminución en el tamaño del miembro viril, se les encoge. Um, pero en muchos otros casos, todos los paneles hormonales les sale bien y aún así la persona está lidiando con unos síntomas como por ejemplo la impotencia o falta de libido que un médico general le puede atribuir simplemente que es al estrés y ya. Uh, este detalle es importante porque pienso ya con el transcurso de estos años, uh, pienso que la causa eh, se divide como en dos, hay como dos factores importantes que hay que abordar. O, Uno de ellos tiene que ver con el microbioma, la flora intestinal y como tal las bacterias que se tienen en el intestino. Um, y el segundo tiene que ver con los neuroreceptores, principalmente o particularmente los neuroreceptores que se encargan de uh, recibir la testosterona o los andrógenos, las hormonas masculinas. Algo pasa con esos neuroreceptores donde sencillamente puede haber una abundancia normal de testosterona o de DHT en el sistema, pero pareciera que esos receptores quedaran como inactivados o no tuvieran la capacidad para identificar las hormonas pertinentes y es como pues si no se procesaran en el sistema. Pienso que el primer factor puede estar conectado con el segundo porque eh, el, el microbioma pues la flora intestinal uh, se ha demostrado que es una fuente allí importante también. Hay una conexión muy cercana entre nuestra flora intestinal y nuestro cerebro. Entre también hay unos receptores allí, neuroreceptores en el microbioma. Estoy 95% seguro, hace poco hice un curso sobre eso, pero quiero simplemente verificar.
am, para que no sea como que yo estoy hablando aquí cualquier cosa, entonces voy a hacer una búsqueda rápida en Google y si en efecto hay, hay algo que se conoce como la modulación de los neurotransmisores en el microbioma. Entonces, al parecer, cuando se ingieren estas sustancias, algo afecta allí en el intestino y también algo va a afectar finalmente en el cerebro, de manera tal que usted puede tener un cuadro hormonal completamente normal o relativamente normal y aún así padecer síntomas serios. Entonces, bien, yo hice estas cosas, los doctores pronto entendí que la respuesta o que digamos, una eventual mejoría no iba a ser por ese lado. No iba a ser por ese lado porque primero desconocen por completo que esto sea algo, digamos, que exista o que sea algo relevante. Eh, y segundo, el enfoque que ellos dan es, como en muchos otros casos de la medicina contemporánea de hoy en día, es simplemente dar más fármacos y otros, empezar a meter otros químicos en el organismo para intentar reparar las cosas. Pienso que en esto hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, la ciencia ha avanzado de manera tal que hoy es posible erradicar muchas enfermedades, pero también hay muchas otras que se inducen a partir del uso de estos fármacos, como por ejemplo el síndrome post-finastería. Entonces pienso que, por ejemplo, si a usted lo muerde una serpiente, una víbora, evidentemente es necesario, si es una toxina letal la que, la que está ahora en sus venas, pues es necesario un antídoto para salvar su vida. Y así habrán otros casos donde realmente se justifica el uso de, de fármacos para, pues para mejorar la salud, pero en muchos otros casos uh, estos pueden causar estragos. Digo esto por los varios testimonios de la página que mencioné, Propicia Help. Allí habían personas, por ejemplo, que habían intentado usar uh, terapia de reemplazo de testosterona, me parece que se traduce así, o a otros fármacos que tenían que ver con la modulación hormonal en el cuerpo, entonces algunos suprimían el estrógeno y otros suprimían la hormona bueno, ahorita ustedes hacen la idea general. El caso es que al hacer eso, podía que cuadraran una parte como del sistema, pero descuadraban otras cinco. Y estas personas en lo general um, le sucedía, pensémoslo así, como un efecto de bola de nieve, donde pues las consecuencias y los problemas y las cosas que se habían descuadrado cada vez eran mayores y a medida que se les ponía o intentaban con ciertas terapias, pues prácticamente acababan con un problema peor del inicial. Entonces, sí, el cuerpo como tal es muy complejo y pienso hoy en día que ni siquiera las personas más preparadas en estas áreas comprenden al 100% cómo funciona en detalle. Entonces, bueno, cierro ese pequeño paréntesis y solamente para recalcar que pues, rápidamente entendí que por ahí no iba a ser como la salida. Entonces lo que contemplé inicialmente fue que posiblemente mi caso iba a ser uno de aquellos
que con el paso del tiempo las cosas mejoran, las cosas simplemente como que se resuelven solas. Eh, el- Tengo entendido que hoy en día ese medicamento incluso ya aparece, ya aparece allí en la tabla como de contraindicaciones, ya admiten la existencia de estos síntomas persistentes, ah, pero dicen que la mayoría de casos cuando se descontinúa, pues estos síntomas van a desaparecer. Entonces, ¿qué síntomas? ¿A qué me refiero con estos síntomas? Entonces, vamos a hablar un poco de estos síntomas. Los síntomas pueden dividirse, pienso, en dos categorías principales. La primera es la categoría anímica o mental. La segunda es la categoría ya fisiológica, corporal. Entonces, en la parte mental, el síntoma principal quizás es la depresión, la confusión. También hay personas que reportan como una falta de concentración, como un letargo, una, como que disminuyen sus capacidades cognitivas, ansiedad y depresión. Claro que yo pienso que la ansiedad y la depresión también van muy conectadas de la mano pues, de lo que está pasando también por el lado fisiológico. Es decir, cuando uno es consciente de que su cuerpo no está funcionando como debería y a eso le suma de pronto si lee testimonios o reportes de otras personas o pasa el tiempo y las cosas no mejoran, pues evidentemente la ansiedad y la depresión van a tener como una mayor cabida. Otro síntoma importante anímico es lo que se conoce como la anedonia. La anedonia eh, principalmente significa una como una falta de emoción, una falta o una ausencia completa de emoción, sean positivas o negativas, felicidad, excitación, eh, como ánimo, eso que se siente cuando se le da una noticia, una buena noticia, una noticia sorpresa o qué sé yo, recibe de pronto, por ejemplo, yo eh, el día que me gradué de una carrera que me esforcé mucho para sacar adelante y yo ya llevaba como un año con esta condición y el día de la ceremonia de grado yo no sentía nada, no sentía ni, ni felicidad, no sentía emoción por haber llevado a cabo esa meta. Entonces sí, la anedonia es un síntoma que es bien prevalente. También está como la así es como eso es como una desconexión, es como una desconexión del mundo. Es como si pusieran como la vida con un filtro de blanco y negro. De repente la persona se siente como desconectada. Entonces, bueno, ahí más o menos están los síntomas anímicos, la parte fisiológica. Eh, Pienso que el síntoma que más predomina en los hombres es la impotencia, la falta de libido, la disminución del libido. Entonces no hay como tal un deseo sexual y si lo hay, uh, es, es bajo en relación a lo que había antes. También la dificultad, o pues la impotencia, la dificultad, en algunos casos incapacidad total de mantener o de llegar incluso a obtener una erección. Y mm, la calidad de la erección también es pobre, es como no es de la firmeza que debería ser, sobre todo en personas jóvenes. Está también la... Hay casos pues más extremos donde hay ginecomastia. Pienso que ya hablé un poco, es esa, principalmente al hombre le crecen senos
o también se le empieza a depositar grasa en zonas del cuerpo donde es más usual que se deposite la grasa a las mujeres, es decir, por ejemplo, les empieza a salir cadera. eh, en algunos casos también más extremos hay una disminución en el tamaño, se les encoge el miembro sexual, el órgano sexual se les reduce en algunos casos, incluso casi que por completo, o hay algo que llaman como que el tejido del pene les cambia y como que sufren de algo que se conoce como fibrosis. Ni siquiera he visto en qué consiste eso, pero afortunadamente no me sucedió. Ninguno de estos temas más radicales, más graves, pero se han reportado. Hay lo que me pasó a mí, por ejemplo, eh, en la parte anímica estuvo el insomnio, estuvo la anedonia. El insomnio me duró ah, más o menos un mes y medio. La anedonia duró un poco más, incluso hay momentos hoy en día que aún persiste allí, pero ha mejorado bastante. Esta duró algo así como un año, 2 años. Eh, por supuesto, la ansiedad y depresión también, sobre todo ansiedad. La parte, digamos, cognitiva siento que no me afectó tanto, eh, pero bueno, en lo que tiene que ver con la parte fisiológica, eh, igual, sí, una disminución bastante considerable de la libido, también dificultad para alcanzar una erección, es algo pues, que es evidente. Desaparición completa de lo que se conoce como erecciones espontáneas. Saben que en el día, eh, un hombre en el día, no sé, está trabajando o está haciendo cualquier cosa y de repente llega una erección espontánea, es un síntoma, un signo de que se es saludable, y es algo que con regularidad yo tenía antes de que iniciara este tema, eh, pero esas se han ido casi que por completo. Lo mismo o similar las erecciones en la mañana, matutinas, al levantarse. um, También es usual que uno se levante con una erección y bueno, la frecuencia ha disminuido bastante. Por otro lado, yo tuve un dolor me parece que eso fueron los primeros 2 meses, o el primer año al menos. Me aparecía a veces un dolor de manera intermitente, algunos días aparecía, otros días no, pero era un dolor en los testículos, en uno u otro de los testículos. No era un dolor como tal fuerte, insoportable, pero era un dolor ahí, eh, como que estaba ahí latente, eh, de un grado intermedio bajo, pero algo ahí como extraño, ese dolor. Mm, La parte, otra cosa fisiológica bien curiosa además que me sucedió fue la desaparición casi por completo, eh, sobre todo al inicio, de, de sudor, transpiración en las axilas. No, no transpiraba nada y tampoco emitía ningún olor, cosa que fue bastante extraña porque yo toda mi vida, pues, o al menos desde mi pubertad, ah, me caracterizaba porque si un día no usaba desodorante, ese día sudaba hartísimo y aparte también, pues, sí, olía bastante mal, o pues no bastante mal, pero era un humor fuerte el que generaba, al punto que, por ejemplo, en el colegio, ya desde el colegio, como que era un tema ahí que sabía que tenía que usar desodorante, o si no iba a ser vergonzoso ese día. Eh,
y lo mismo en la universidad, pero con este tema de repente desapareció tanto la transpiración, podía durar una semana, 2 semanas sin usar desodorante y no salía una sola gota y tampoco olía a nada, algo, algo bien, bien atípico. eh, Disminución y lo que les comenté, tanto en el volumen como en la calidad y cantidad eh, eh, del semen al eyacular. Eso fue un cambio también importante. Pienso que esos son como o fueron los síntomas principales, los efectos principales con los que he tenido que lidiar. Hay algunas personas, como les comento, que les va más difícil, a algunos les deja de crecer la barba. Bueno, hay que tener en cuenta también que este veneno que fabrica la Merck, que fabricó la Merck y que tengo entendido, han ya llegado a acuerdos legales con víctimas de este veneno, donde han conciliado por $10.000. Hay que tener en cuenta la manera como nace este veneno. Quizás en otra ocasión la comente, pero esencialmente su origen tiene que ver con una tribu hermafrodita me parece que fue en Nicaragua o en Costa Rica, pero había una población de hermafroditas y basado, no sé qué les habrán hecho a ellos y cómo les habrán extraído, cómo habrán hecho, pero es a partir de esa comunidad que surge esa droga. Entonces, desde sus orígenes, esta droga ya es una droga que tiene que ver con una irrupción drástica de lo que es la, una sexualidad normal, ¿sí? También tengan en cuenta que esto es una droga que se utiliza para esas personas que se denominan transgénero y quieren pasar, o sea, esos hombres que se denominan transgénero y quieren uh, transformarse en mujeres, entre comillas, transformarse en mujeres, toman esta pastilla, les recetan finasterida para, pues para ese tránsito. Entonces, miren ahí un par de detalles que sería bueno analizar después. De todas maneras, eh, recuerdo que ya una vez yo hablé, bueno, con los doctores y esto y lo otro. Una de esas tardes fui al baño de mi casa para arrojar a la basura todas ese tónico que me recetó el dermatólogo, que era minoxidil, y arrojar esas pastillas de saupalmeto y bueno, todas esas cosas. Recuerdo que cuando cogí el frasco del tónico de minoxidil, uh, leí en la etiqueta la composición y traía como minoxidil 5% y abajo decía finasterida 0.1% o algo así, no recuerdo exactamente, pero el caso es que sin saberlo y por descuidado me estuve echando en el cuero cabelludo todas las mañanas ese tónico que también tenía ese compuesto, también tenía ese finasterida, solo que no lo estaba ingiriendo en modo de pastillas, sino que me lo estaba aplicando y lo estaba absorbiendo de manera tópica, pero finalmente pues esto va a llegar al torrente sanguíneo y va a tener un efecto allí similar. Entonces, en últimas, resumidas cuentas, pues estuve 2 años y medio expuesto a consumiendo saupalmeto por un lado y también expuesto al finasterida. Entonces, eh, al inicio dije, bueno, voy a esperar, simplemente pues estar tranquilo, llevar un ritmo de vida bien, hacer ejercicio, intentar comer bien y quizás en 6 meses o a lo mucho en 6 meses ya estaré bien.
Y eso fue lo que hice. Como les digo, en teoría algunas personas que tienen esos síntomas se resuelven solos. Entonces esperé, pero la cosa pues no mejoraba. Si bien tampoco empeoraba. Hay algunos casos que les empeora, pero no mejoraba. Y más o menos en enero o febrero del año 2017, revisando en los foros también de esta página de Propicia Help, encontré, porque allí, como les digo, si bien hay testimonios y bueno, hay como estudios de los últimos como avances, descubrimientos acerca de esta condición, y hay muchos testimonios negativos, hay también por ahí reportes de personas que se han curado y de naturaleza muy diversa, ¿sí? Algunos de pronto con el transcurso del tiempo se les mejoró un poco, otros eh, cierto tipo, bueno, de procedimientos. Y bueno, el caso es que entre esos ah, encontré una persona que reportó haberse curado después llevar, de haber consumido como 4 años o 5 años el finastería. Una persona que intentó muchas cosas, finalmente logró dar con un protocolo eh, para mejorarse. Y bueno, esta persona ahí dejaba como un enlace a otro foro y a otra página donde está expuesto todo esto. Y desde ahí fue que tuve contacto como con esta otra alternativa. Entonces, más allá de quedarme esperando a que las cosas mejoraran eventualmente, o más allá de depender de pronto de un médico, de una cura milagrosa, o de que el médico debe intentar hacer terapias experimentales usando otro tipo de químicos y hormonas, uh, fue que descubrí este protocolo que en general se basa como en un enfoque muy integral en darle los elementos y las condiciones necesarias al cuerpo para que por sí solo él recupere ese nivel de equilibrio inicial que se rompió al alterar, al introducir esta sustancia nociva. Entonces, es un protocolo que, pues bueno, haber encontrado como esta alternativa, sentí como un gran alivio, como que se me levantaba un peso considerable de los hombros, porque pues en esta otra página de este foro de Propicia es bastante negativo y no hay esperanza casi. Mientras que en este otro foro habían reportes de personas que se habían recuperado siguiendo este protocolo. Es un protocolo que, uh, debo decirlo desde ya, yo lo voy a dejar aquí el enlace para quien lo necesite y para quien le pueda servir de ayuda. Pero es un protocolo que requiere de mucha disciplina, no es algo fácil, requiere de mucha voluntad y disciplina, no es algo tampoco que se vean los resultados en un par de semanas o eh, si acaso en 1 o 2 meses, que ya se vea una cura completa, pero requiere de disciplina, paciencia y perseverancia. Pero este aborda diferentes áreas que en su momento desconocía. Entonces entran cosas, por ejemplo, temas como el ayuno, eh, maneras de desintoxicar el cuerpo, de purificar o depurar sustancias negativas, la dieta, muchos de los alimentos a los que estamos expuestos hoy en día contienen una cantidad considerable de bloqueadores de hormonas y son procesos nocivos
que van a afectar la salud. Eh, Hay también temas como el uso de ciertos productos de higiene incluso, productos de higiene como jabones, shampoos, desodorante que también van a afectar allí esta como la producción normal de hormonas en el hombre. Uh, bueno, en general, como les digo, este régimen gira en torno como a varios elementos donde se contribuyen el uno al otro y todos apuntan como a desarrollar el máximo potencial de la masculinidad, entendido desde la mente y el cuerpo. Allí diría que en lo principal están los temas del ejercicio, la alimentación y el estilo de vida. Y cómo estas cosas, con el paso del tiempo y con perseverancia, van a empezar a revertir ese efecto, esos estragos que causó esta medicina. Y digo medicina entre comillas, esto no es una medicina, es un fármaco, un veneno que fue creado con una agenda probablemente de entrada ya macabra, para, del cual muchos hombres pues han tenido que afrontar un proceso difícil, otros cuantos han incluso tomado la decisión de quitarse la vida. Y voy a dejar esta información de este protocolo. Está en inglés, pero es importante para que tengan en cuenta que esto es una condición que sí es solo entendemos como la seriedad y la gravedad y digamos, la sensación, lo que implica y representa esta condición, solo la entienden las personas, entendemos las personas que estamos atravesando esto y que tenemos que lidiar con esto. Desde afuera muchos dirán como no, esto es, está en su cabeza o son ideas suyas, no piensen eso. Bueno, solo lo entendemos aquellas personas que por un u otro motivo nos hemos visto en este camino en la vida, como se nos ha puesto como esta prueba. Y yo entiendo que de entrada lo normal quizás es cuando alguien se ve frente a este tema, lo primero que le va a aparecer en una búsqueda de internet va a ser este foro lleno de historias escalofriantes donde uno lo primero que suele pensar es como, ok, hasta acá llegó mi vida, uh, es, esto es ya irreversible. Y pues eso, de entrada, eso es un bajonazo muy fuerte, pero sepan que no es así, sepan que es posible recuperar un nivel, una calidad de vida óptima, es posible curarse. Eh, lo digo porque hay bastantes personas que lo han hecho siguiendo este protocolo. Yo, es cierto, yo llevo ya, como dije al principio de esta transmisión, llevo 5 años y un mes. He tenido momentos en los que he estado cerca, relativamente cerca como de una mejoría al 80%, diría yo. Pero también ha sido porque no he tenido no, no, no me he dedicado el 100%, no he tenido como la convicción y la disciplina al 100% de seguir el protocolo, el tiempo necesario para poder mejorarme. Esto por motivos varios de trabajo y bueno, cargas académicas, en general, varias cosas que por ejemplo la dieta no la he afinado al punto. Pero estoy seguro que de seguir esto un año, 2 años al pie de la letra, uh, la, la mejoría sería de un 100%. Bien.
Entonces dejaré ese enlace para, pues para que de entrada ustedes, las personas que por algún motivo estén escuchando esto y tengan que revisar, eh, se pregunten de pronto cuál es el plan a seguir o qué se puede hacer, sepan que ahí está esta vía. Eh, la información de este protocolo está en inglés, su mayoría, pero cualquier cosa pueden consultarme. La idea es crear como una red de apoyo para las personas que están pues en esta situación. Y si bien, ya para cerrar, si bien es cierto que estas, digamos, las consecuencias y estos efectos secundarios a los que se expone uno por quizás preservar su pelo o un tema como de vanidad o de pronto inseguridad. Por un lado, no valen nada la pena, es decir, es preferible toda la vida afeitarse la cabeza o asumir simplemente esa pérdida de pelo a tener que lidiar con estas cosas. Eso es 100%. Sin embargo, de esto también se puede extraer como un aspecto positivo, y es que empieza a ver uno con otra perspectiva las circunstancias, la vida y la sociedad en la que estamos. Tiene como un filtro diferente para captar esas cosas. ¿En qué sentido? Entonces, una persona corriente, por ejemplo, no, o una persona promedio quizás no repara mucho, no le presta mucho cuidado a los alimentos que ingiere, qué tipo de cosas va a comer, eh, si son procesadas o no, si tienen azúcar o no, qué tipo de, eh, incluso medicamentos. Eh, por lo general, a alguien le duele la cabeza, ahí está la farmacia y le dan su analgésico. Le duele la espalda o tiene un dolor cualquiera, un malestar, ahí está la farmacia y consume estas cosas. Va donde quizás le duele el estómago y consigue antibióticos para tratar su dolencia estomacal o lo que sea. Bueno, se empieza a cargar de fármacos y todos estos fármacos van a tener, tarde o temprano, van a desencadenar otros procesos y otros efectos que después van a pasar la factura y va a tener que lidiar con eso. Entonces, eh, sí es cierto que en dados casos los medicamentos, los fármacos pueden salvar la vida. Si usted lo muerde una serpiente, una víbora venenosa, seguramente lo más sensato sea aplicar un antídoto. O si usted tiene una infección bacteriana grave que requiera urgente un tratamiento de antibióticos, también probablemente eso lo va a ayudar mucho. Pero en otros casos, de donde simplemente uh, no se justifican y aún así estamos en una sociedad donde la ingesta de fármacos, de el estilo de vida, uh, alcohol hasta la madrugada, unos horarios y hábitos de sueño también bien cuestionables, la cantidad de tiempo que se pasa frente a una pantalla, el poco ejercicio que se hace, una gran cantidad de cosas que uh, esta, esta condición y sobre todo la lucha para salir de ella obliga a que uno abra los ojos y pues reaccione y se comporte ahí a la altura para poder reclamar
esa masculinidad que se la arrebató un fármaco, un fármaco que además es legal, que además fue aprobado por agencias de seguridad de uso de drogas, donde supuestamente no había ningún riesgo, y lo expenden la mayoría de médicos en sus consultorios, firman el papel sin mayor reparo. Quién sabe si están sacando de allí algún dinero, quién sabe, pero pues es algo legal, y aún así cuántas personas no ha alterado radicalmente sus vidas, no se las ha transformado, solamente por esa ilusión y esa inseguridad de pronto sostener una apariencia. Eh, pero bueno, entonces ya reitero para finalizar que una vez más es posible recuperarse. Les dejo entonces el enlace con la página que tiene el protocolo. Ahí está como organizado parte por parte y las bases de todo esto. También les dejo el enlace con el foro de personas que están siguiendo este protocolo, y ahí pueden interactuar y revisar como el proceso de cada quien. Y bueno, cualquier cosa pueden escribirme. La idea es crear una red a nivel de Latinoamérica, a personas que requieran apoyo. Eh, y bueno, ya para finalizar, quiero dejar una cita que se le atribuye a Winston Churchill, y dice algo así como: si estás atravesando el infierno, no pares, sigue andando. Gracias y fuerza.